Creo que todo el mundo hemos sentido ansiedad en algún momento y no la hemos manifestado. Eso sí, yo tengo ahí una pelea con Disney, porque en el momento donde pusieron la ansiedad como una emoción más, realmente la ansiedad no llega así porque sí, a todas horas. No, quiero decir, yo me angustiaría, digo, yo lo estaría pasando muy mal. Y me dijo, pues porque hay que aguantar. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuántos médicos de cabecera diagnostican sin la formación adecuada? Efectivamente. Diagnostican y aparte, como ejercen su poder como médicos para recetarte medicamentos que te pueden volver, ¿cómo decirlo?, inútil. Sí, entonces, para que tú te puedas curar, a lo mejor tienes que sentir, aunque duela. Totalmente. ¿Cómo sabes si tienes el brazo roto si no lo sientes? Tal vez sigues... ¿Cuánta gente, gracias a la adrenalina, puede estar trabajando con un brazo roto? Efectivamente. Bienvenidos a Entre Neuronas, soy Javier Rigau y hoy nos vamos a centrar en lo que es la neuropsicología y sobre todo la relación que tiene directamente con la ansiedad, algo que es muy común, que vivimos en nuestro día a día y lo podemos tener mucho más cerca de lo que a veces pensamos. Y bueno, estamos con Mireia, psicóloga especializada en neuropsicología. ¿Qué tal? Hola. Bien, con ganas ya de hablar contigo, tenía ganas. Qué bien, qué bien. Pues vamos a empezar. Bueno, hemos estado hablando, ¿no?, sobre el desarrollar lo que es la ansiedad desde el punto de vista, ¿no?, de la neuropsicología, entendiendo, ¿no?, cuáles son todas esas partes dentro del cerebro que van conectadas. Porque te pregunto, ¿qué es la ansiedad? A ver, la ansiedad definida en el DSM-5 es un trastorno de estado anímico. Esto ya lo tenemos más que mascado, ¿no? Pero realmente la ansiedad yo creo que se manifestaría más como un miedo preventivo hacia estímulos que nos pueden ser desagradables a niveles muy agudos. Realmente de estado de ánimo, justamente creo que esta definición perjudica mucho a la ansiedad. Yo soy muy amiga de la ansiedad, he de decir, me encanta. Y creo que catalogarla como trastorno del estado anímico hace que ya sintamos que es un problema y que tenemos que tener como mucho miedo de que nos afecte, de que estemos tristes, de que estemos desanimados, de que no queramos salir. Y a veces no se manifiesta anímicamente. Muchas veces se manifiesta más neurológicamente, que es una parte que hasta que tú no vas al psicólogo afectado por ansiedad, no sabe definirte, ¿no? Así definiría yo la ansiedad, más un miedo preventivo, quizá. Porque en parte la ansiedad es una emoción y entendemos que al igual que el estrés son necesarios, ¿no? Los tenemos en nuestro día a día y no tienen por qué ser una patología, ¿no? Entendemos que el estrés, la ansiedad pasan a ser patología, enfermedad física o mental, cuando pasan a ser constantes e intensos, entendemos, ¿no? Pero a día de hoy, la ansiedad, tal vez a diferencia de hace muchísimos años, ¿crees que se ha vuelto común que sea patología? Quiero decir, ¿es común en el ciudadano español? Por supuesto que es común, es como la nueva epidemia, la epidemia de este siglo, bajo mi punto de vista. Creo que todo el mundo hemos sentido ansiedad en algún momento y no la hemos manifestado. Eso sí, yo tengo ahí una pelea con Disney, porque en el momento donde pusieron la ansiedad como una emoción más, realmente la ansiedad no llega así porque sí. La ansiedad llega en un momento difícil de gestionar o en un momento donde sabe la persona en sí que tiene que tomar una decisión importante o que realmente necesita protegerse, necesita salir o entrar a un nuevo conflicto o a un nuevo contexto. Entonces, digamos que sí es una emoción, pero quizá las consecuencias, ¿cómo te diría? Las consecuencias no son tan directas. Es decir, siento tristeza, estoy triste, ¿vale? Me pongo a llorar, toda esta sintomatología. Estoy feliz, me pongo a reír, estoy contenta de repente. Pero quizá la ansiedad como tal, yo creo que la asociaría a la emoción del miedo antes que tenerla como una emoción aislada. Ahí Disney
patinó un Es poquito. que creo que sé a qué película te refieres y Ujú. más que ansiedad a veces parece tristeza, Sí, es una mezcla un inseguridad, poco sí. difícil, sí. O sea, entiendo que la ansiedad se activa muchísimo cuando tenemos situaciones, personas, lugares que no están bajo nuestro control, ¿no? En Ujú. parte, como propio sistema de seguridad, para eso la tenemos. Pero en la película siempre está como de bajón. No muestra la parte positiva que puede tener, por ejemplo, la ansiedad. Es como, son todo emociones, pero es que esa personaje es una enfermedad. Al Claro. menos el papel que pinta allí. Ujú. Es muy emocionante. Además, como que conecta muy bien con los niños, quizá, el hecho de tener esta película, pero creo, me gusta mucho un guiño que hace con el miedo, ¿no? Que a lo mejor ellos los dos tienen pensamientos catastróficos y dice el miedo, me voy a llevar muy bien contigo, porque realmente el miedo sí que es una emoción básica. Ujú. Entonces, quizá tendrían que haber hecho como una raíz, que es la ansiedad, como la preocupación, la angustia, pero bueno, quizá explicado lo han intentado hacer como han podido para normalizar la ansiedad, en la vida, ¿no? Pero bueno, hay matices. Sí, porque en la segunda parte añaden como una nueva emoción, ¿no? Que es como, aparte, Ujú. ¿cuál era la emoción? Las emociones que añaden, si no recuerdo mal, son aburrimiento, Sí, añaden ansiedad también, y envidia y vergüenza. vale. Que bueno, que son emociones secundarias realmente. O sea, Sí. ahora que lo estoy pensando, todas, el aburrimiento con la tristeza, la envidia juraría que es con el asco. Ujú. Sí, tienen. Sí, sí, la vergüenza con la tristeza. Sí, Sí. ahora lo estoy Aunque asociando. también tenemos la vergüenza con el miedo también, Sí, porque sí, ese miedo al sí, rechazo, ese miedo. exacto. Ujú. Son Pero emociones secundarias todas. yo, entendiendo las películas de las que hablamos, las Ujú, veo como muy cojas. Quiero decir que les falta mucho, ¿sabes? ujú, Mucho por qué. Y entonces creo que eso al verlo las, la gente joven es como que van con, ¿cómo decirlo? Tienen una interpretación de las emociones que tal vez no es la que es. exacto. Y, Como muy general, como, uy, no, pues si esto es lo que se siente con la ansiedad, yo tengo que evitarla. Y a veces sentimos ansiedad de reprimir esa ansiedad, de realmente, intento no caer en estas cosas y ya solo el pensamiento de no caer me está generando ansiedad. Por eso tengo una controversia, es como Disney, gracias por visibilizarlo, pero quizá faltan matices y ahora todo el mundo ve la ansiedad como destroyer, ¿no? Como mm, algo que te va a hacer daño y no es así. no, estoy Es de muy acuerdo. difícil en consulta que las personas se familiaricen con su ansiedad y le pongan nombre y la sientan como con cariño. Yo intento también que la sientan como con cariño y es complicado porque, mm, bueno, es disfuncional para su vida, pero es necesaria también. Aparte que saber gestionar tu ansiedad es empoderarte, es saber afrontar los conflictos, es, Ujú, bueno, incluso poder llegar a generar un proceso de resiliencia, porque hay personas que la ansiedad les puede llegar a destrozar la vida. Y llega un momento en el que han de decidir si superarse, aprender ujú, o hundirse. Porque, exactamente. claro, porque ¿cómo conectarías la ansiedad con la depresión? Pues tienen, a ver, tienen mucha comorbilidad, de hecho. Mm, Mira, hay unas preguntas muy específicas en un manual que suelo pasar, para que se diferencie un poquito el estadio de depresión y ansiedad. Y quizá la única que conectaría es, ¿has tenido más energía, menos energía? ¿Te has sentido lentecido, con dificultades de concentración? Mm, ¿Y has perdido peso o has ganado peso? O sea, quizá lo haría un poquito más, juntaría un poquito más cognitivamente estas dos patologías. Patologías, sí, entendemos. Porque claro, el DSM-5 entendemos que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Ujú, Patologías Mentales y ahí pues es lo que se ve, ¿no? En la que te muestra pues los criterios, lo que es cada cosa, ¿no? A detalle. Para mí es interesante. Alguna vez estoy con el DSM-5, ujú.
hostia, Xavi, ¿qué estás leyendo? DSM-5. Digo, DSM-5. ¿Quién lo ha escrito? Digo, no es la típico libro, ¿sabes? Con historias, ¿no? Ujú. Aunque opino que es muy interesante aprender sobre ello. Pero volviendo, ¿no?, al tema eso de entre la ansiedad y la depresión, entendemos que la depresión, ¿no? A veces personas que desconocen lo que es la depresión directamente, Ujú. les pongo el ejemplo de, es como encontrarte en un descampado, mirar lado a lado y no saber hacia dónde ir, ¿sabes? Sí, pues mira, más o menos como la ansiedad. Y quizá la depresión la ansiedad es un poco más consecuencia de la depresión, ¿no? Como sentirte perdido, desubicado muchas veces, sentir que estás en un lugar y dices, ¿qué hago aquí? Claro, muchas personas al reprimir esa ansiedad, lo que hace es no responder a esas preguntas y caen en depresión porque no encuentran la respuesta. Entonces, están muy vinculados. Normalmente siempre hay algún rasgo de depresión o algún rasgo de ansiedad en alguna de las dos. Pero podrías llegar a decir que el sufrir ansiedad puede llegar a ser un catalizador de la depresión. Por supuesto. Porque claro, entendemos que la depresión también te genera falta de motivación, Ujú, falta de objetivos, metas. ujú. Muchas personas la cama es su lugar favorito cuando tienen depresión. Exactamente. Incluso la generación, el catalizador de fobias también, como la Ujú. agorafobia u otra fobia social, etcétera, que va desarrollada por eso, por un rechazo, ¿no?, que generamos, tal vez no hacia el exterior, pero tal vez hacia uno mismo. Y se genera una inseguridad. Pero claro, eso es ansiedad en estado puro, ¿no? Efectivamente. Yo diría que puede ser un catalizador si no se regula. La ansiedad o mal gestionada, cuidado, o no gestionada, lo que hace es, vale, no puedo, me rindo. Y pues si nosotros a lo mejor tomamos medicación, como se ha comentado, para trabajar con la ansiedad, al final es que no funciona igual, es que no funciona igual, es alerta baja, pero al final tus problemas no están resueltos, por lo tanto, tendencia a la depresión, al me meto en la cama porque no puedo más, no puedo conmigo, no puedo con mi vida, literalmente no puedo Literal. con mi vida. Entonces, de ahí también se extraen, como tú has dicho, muchas fobias y muchos miedos. Por eso sí que es verdad que a la que notemos algo diferente en nuestro cuerpo de manera continuada, es necesario también primero diferenciar si es estrés o es ansiedad, Ujú. porque el estrés, bueno, ¿qué le Ya. vamos a hacer? Sí que es lo más tóxico del mundo, pero si diferenciamos y lo tenemos durante un tiempo bastante prolongado, y yo prolongado digo un mes, ¿eh? No, Para no mí, más. Sí. vivir en ese estado es necesario que se trabaje a partir ya del mes que no puedas más, que a la que sea mínimo acudan a sesiones de terapia porque no es tan difícil trabajar la ansiedad en un estadio pues leve. Claro, pero las personas para empezar deberían saber que eso, el estrés de por sí no es malo, Ujú, deberían saber. Hoy en día les preguntas a las personas qué tipos de estrés hay, ¿no? Hoy justo dando una formación ujú. tenía al lado una estudiante de psicología de cuarto y estaba hablando sobre el estrés. Y digo, ¿qué dos tipos de estrés tenemos? Entendemos que se conocen como positivo y negativo, pero ¿cómo se llaman, no? Y les dices, el estrés positivo es eustrés y estrés negativo distrés. Y se quedan, ¿eh? En cuarto. ¿Qué? ¿Ah? ¿Te lo han explicado? Wow. Nada. Incluso estoy estudiando psicopatología 2 y tampoco lo he tocado. Yo he de admitir que creo que ni en el grado universitario se tocó eustrés y distrés. Yo creo que sí, ¿eh? ¿Sí? Pero no es una cosa que te forme como la ansiedad, por ejemplo. O sea, Claro. para mí la terapia cognitivo-conductual se quedó muy, muy, muy limitada Mm. en la carrera. Sí, No, sí, sí, sí. no sé si lo compartes conmigo. O sea, fue, Totalmente, totalmente. Sí. bueno, y además es lo que trabajamos a día de hoy todos los psicólogos. Sí. ¿Cómo, ¿Por qué qué? poco ¿Por qué? formados estamos, ¿no? Sí, sí. Imagínate la gente entonces, pues si yo siento ansiedad y me agobio por sentir ansiedad, aun sabiendo absolutamente todo, una persona que no tiene datos y una persona que normalmente ya ha vivido ansiedad, porque de ansiedad desde la infancia estoy segura de que se vive muchísimo. Imagínate, es que no, si no saben lo que es, ni siquiera saben qué le pasa,
Pues imagínate el agobio de no saber. Desprotección. Claro, exacto, exactamente. Y además, hoy en día se ve personas muy jóvenes y ya con ansiedad. Sí. O sea, en, no sé, época de nuestros padres, nuestros abuelos, les decías con 40 años, ¿sufres ansiedad? Y te decían, ¿qué es eso? Sí. ¿No? Porque, no sé, sería otro sistema de gestión, mayor dureza, mayor... ¿Qué diferencia hay? A ver, Yo considero que en este caso se le ha llamado mucho depresión a la ansiedad. Y hay muchas abuelas ahora mismo que están diagnosticadas de depresión crónica cuando a lo mejor ha sido más ansiedad. Y antes era soportar y soportar. Mira, mi yaya ha estado ingresada muchísimos meses. No se podía mover y ahora está recuperada porque es, vamos, impresionante. Y ella está diagnosticada de depresión. Quiero decir, yo estaría peor, hubiera estado peor en su caso, pero bueno. Entonces yo le decía, pero yaya, ¿y qué? O sea, ¿cómo lo haces para estar aquí todos los días, a todas horas? No, quiero decir, yo me angustiaría, digo, yo lo estaría pasando muy mal. Y me dijo, pues porque hay que aguantar. ¿Qué vas a hacer? Y yo dije, claro, primero está la dureza de la que tú hablas, de la de hay que resistir. Y en segundo lugar, yo creo que esta mujer está mal diagnosticada, porque le totalmente. pasa algo así y una persona con depresión crónica no la afronta de esta manera. Y como ella, he visto muchos casos donde yo creo que más ha sido una ansiedad reprimida y que quizá no han podido manifestar por los hijos, la familia, y que quizá tampoco se hablaba tanto de la ansiedad y los psicólogos teníamos otro papel muy diferente. Creo que han estado mal diagnosticados, además de esa dureza que tú dices de soportar, resistir y que económicamente tampoco me da tiempo de averiguar quién soy, a dónde vengo, a dónde voy. ¿Cuántos médicos de cabecera diagnostican sin la formación adecuada? Efectivamente. Diagnostican y aparte, o sea, como ejercen su poder como médicos para, para recetarte medicamentos que te pueden volver, ¿cómo decirlo?, inútil. Sí. Y, y entonces lo que estás haciendo es que el cerebro no sea capaz de generar lo que necesita de manera natural, porque ya se lo das tú y aparte los dejas, ¿cómo decirlo? Bueno, básicamente tienes el problema y te lo tapo. Y ya está. El problema sigue ahí, pero ya no lo ves. Entonces estarás bien, ¿sabes? Efectivamente. ¿A dónde vamos? Claro, esto o sea, se lo digo mucho a mis pacientes, ¿eh? Ellos me dicen, pues mira, me han recetado esto. Digo, bueno, tienes que entender cómo funciona y se lo explico. Digo, realmente lo que hace es bajar un poco tu ritmo, con todas las conexiones sinápticas que tienes, pues bajarlas un poquito, reducirla. Digo, y esto hace que la sintomatología no esté o esté dormida. Lo que sucede después es que el pensamiento que tú vas a tener, lo vas a tener igual. El problema que tienes lo vas a tener igual. Entonces, el hecho de no sentir, ¿de verdad quieres no sentir? Porque para tu recuperación, o sea, yo es verdad que a consulta los veo, cuando van medicados se nota muchísimo, pero cuando no lo van, es que evidentemente. Entonces, para que tú te puedas curar, a lo mejor tienes que sentir, aunque duela. Totalmente. ¿Cómo sabes si tienes el brazo roto si no lo sientes? Tal vez sigues... ¿Cuánta gente gracias a la adrenalina puede estar trabajando con un brazo roto? Uf, efectivamente, Y sí, hasta sí. que la adrenalina no baja, Y luego da el bajón, ¿eh? y luego viene la explosión. El bajón es duro, sí. Como pasa con los duelos también, ¿no? Y otras situaciones como lo que pasa con Valencia, ¿no? De está pasando lo que está pasando, he de sí o sí ayudar, ya, pero te has de estar trabajando también. Verás. Paralelamente, ya veremos. Verás, porque es que claro, sí, ya hay personas que están sufriendo estrés postraumático, las personas que no se están dando ni cuenta, que están silenciándose a sí mismas, que yo lo entiendo, es una situación límite, que eres tú, tu casa, tu vida, esto lo entiendo, lo que pasa es que después se viene un trabajo muy duro. Con los críos igual hay un poco más de remedio, pero con los adultos, ojo, ¿eh?
Ya quedarán tocados. Mm, Y además les costará más pedir ayuda sí, también. sí, es cierto. Llamémoslo sociedad, llamémoslo, eh, no sé, malos hábitos, ¿no? Ujú, De pensar que pedir ayuda es de locos. En realidad es como ir al médico. ujú. Que también hay mucha gente que le cuesta ir al médico, ¿eh? Hasta que no está destrozado, no, Vaya. no va al traumatólogo, no va. Pues lo Ujú, mismo. Has de esperar a que te entren ataques de ansiedad. Porque hay personas que no consideran que tienen ansiedad hasta que no vienen los ataques. ujú, Hay personas que sufren ansiedad por miedo a la ansiedad, incluso. exacto. A veces tenemos un ataque de ansiedad, imaginemos conduciendo, y cogemos como una fobia a conducir. Pero en realidad no tiene nada que ver con la conducción. Es que llevas tiempo acumulando Ujú, y has explotado en el coche. efectivamente. De Pero, hecho, las personas normalmente cuando acuden, no sé en tu caso, pero en el mío acuden que ya han tenido un brote de ansiedad y mm, ya el médico que le ha puesto la pastillita mm, debajo de la lengua le ha dicho que le recomienda ir a terapia. algunos, sí. Claro. Y tú, no, es que yo he estado viendo tu contenido hace mucho tiempo. Claro. Si lo has estado viendo, Es por algo. quiero decir. Sí. Igual El es que lo interés. necesitabas, ¿eh? Y no hasta que no llegan derrotados por las circunstancias, no, cuesta mucho, ¿eh? ¿Y podrías llegar a decir si hay diferencia entre el hombre y la mujer a la hora de... Sí, 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 sí. A mí me encanta trabajar con hombres, diré. Sí, sí, porque Mira, es, es que no es por nada, pero tienen una manera de sintetizar la información, de además se unen a la terapia y se vinculan de manera directa desde el principio. Y es como, mira, me pasa esto. Entonces, vemos qué podemos hacer, yo lo hago todo a rajatabla y oye, ha desaparecido el problema. Y ahí, a partir de ahí es como un, vale, pero lo tendré en cuenta, ¿sabes? Y va utilizando los recursos. Mm, las mujeres son más, quieren buscar el problema en su entorno, mm, ¿sabes? Buscan una respuesta para modificar su vida. Y los hombres es como, no, no, es mi problema, el problema lo tengo yo, por lo tanto, trátame a mí, ¿no? es como Mm, si la mujer introduciera al problema un juicio emocional que tal vez sí, es innecesario. sí. A mí me encanta el paciente que le dices esto, has de hacer esto, esto y esto, con esta constancia, tal, 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 y funcionará, Y lo hace. y lo hacen. Y de golpe han pasado 3 sesiones, Xavi, estoy súper bien, ¿sabes? Es que es eso. Pero luego hay las personas de, bueno, lo he intentado, bueno, tal, bueno, no, hazlo. Ujú, Intentar es una excusa que pones para poder fallar. ujú. O lo haces o no lo haces. Hay muchos miedos también. em, y muchas veces el juicio emocional que dices tú ya viene dado con no quiero encontrar la respuesta tan rápido porque quiero victimizarme un poco. Es cierto, muchas personas vienen, no, yo me he autodiagnosticado o creo que tengo tal autodiagnosticado. ¿Cómo autodiagnosticado? No, hablemos con propiedad. También tener una etiqueta hace que te victimices Mm, constantemente y que si fracasas en el intento, terapéuticamente hablando, es que me pasa esto, ¿no? Es que sí, sí, sí. esta etiqueta te está limitando a ti. Y creo que las mujeres venimos más con, tengo dependencia emocional, tengo tal, tengo no sé cuál, o a la espera. Espera, ¿qué es la dependencia emocional? ¿Qué sucede aquí, no? Yo es que tal, el TDAH también Ay, se utiliza mucho el no diagnosticado y yo, todo bueno, el mundo tiene TDAH. claro, y yo lo que les digo, a ver, como neuropsicóloga te lo puedo diagnosticar, puedo decirte, pero tenemos que hacer pruebas, tal, no es cuestión de haces un test o no, es que a mí en el médico me dijeron que podía tenerlo por ciertos comportamientos y a partir de ella como que se quedan con este diagnóstico, lo hacen suyo y se victimizan mucho. Sí, el otro día me vino un chico con el documento del médico, del Ujú, seguro, de su trabajo, y me enseña el informe y veo que hay diagnosticadas 4 patologías distintas. Y yo estoy leyendo y digo, ¿eh?
Digo, ¿cuánto duró más o menos la Eso te iba a entrevista? decir. Y me dice, pues más o menos fueron unos 6 minutos. Y digo, ¿en seis minutos te diagnosticó? Y dice, sí, sí, y me hizo como unas preguntas, me pasó como un test en 6 minutos. ¿Perdona? Sí, sí, sí. Y me diagnosticó, me han dado el alta, tal, no sé qué. Y digo, el alta, pero diagnosticándote, es que yo no lo entiendo. O sea, dice que estás bien, pero a la vez te ha diagnosticado un trastorno de ansiedad generalizada, te ha diagnosticado TDAH, te ha diagnosticado. ¿Eh? Hala, Así, lo veo. popurrí, O sí. sea, diagnósticos rapidísimos, sin Mm, los test necesarios. ¿Qué hacemos? Los coaches, los médicos que se creen psicólogos, mm. ¿qué hacemos? Las mutuas que favorecen al empresario, al trabajador, lo Totalmente, siento, es así. totalmente. Entonces, bueno, estamos muy cogidos con pinzas y ese tipo de casos suele como tener una vinculación muy difícil con la terapia y es como hay ciertas verdades que tienes que decirle y que no son capaces de afrontar, que a lo mejor te dejan al día siguiente de que se desvinculan, se vuelvan a Ujú. vincular, es muy complejo. Sí, a ver, yo una cosa que les digo es, no busco caerte bien, Ujú, busco ayudarte y ya está, te diré las cosas como son. Pero sí que es verdad que les gusta que les pongas unos algodones mm, alrededor y les ayudes, pero no, no. Hay otras personas que sí que es cierto que van y dicen, dímelo claro, lo que tengo, ¿no? Y a veces le has de decir, tendrás que modificar muchas cosas en tu vida. Uy, 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 uy. ¿Tienes una relación que te genera ansiedad día sí día también? ujú, Tienes miedo de tu relación, tienes miedo a perderle, por eso estás ahí. ujú. Y dicen, no, no, no. O sea, buscan lo poco que hay positivo para justificar esa situación. Sí. ¿Y eso que les provoca? Ansiedad. Ujú. Que de hecho muchas veces esto se convierte en algo disfuncional para su vida. El hecho de culpabilizar a la otra persona, por ejemplo, o al trabajo, ¿no? Es que esto es por mi trabajo. Sí, pero es que, a ver, la persona que no está cómoda en el trabajo eres tú. La persona que tiene ansiedad laboral eres tú. Entonces tú tienes que empezar a tomar decisiones, empezar a exponerte aunque duela. Tienes que hacerlo. Porque yo qué quieres que te diga, no te puedo cerrar la empresa para ti. Ya. Y quiero decir, sé que hay muchas cosas que están mal, pero la persona que lo está sufriendo eres tú, por lo tanto, el que tienes que afrontar eres tú. Y esto cuesta muchísimo. Es como, vale, mientras estoy de baja todo bien, pero ahora que vuelvo, ay, ¿cómo lo hago? Pero si no hemos estado trabajando. Ay, pero es que no. Mm, Cuesta mucho, la verdad. El miedo, ¿no? En parte. Sí, sí. Pero si te pregunto ya a nivel neuropsicológico, entendemos que una emoción se genera a partir del estímulo que recibimos, todo el recorrido nervioso, la llegada al cerebro, tiene que pasa por distintas zonas, llega a las amígdalas cerebrales, genera esa traducción del estímulo nervioso, genera las hormonas, ¿no? Pero hay otras partes del cerebro también, ¿no? Que se ocupan, el hipotálamo, puede El ser. hipotálamo, Vale. sobre todo el córtex, bueno, la corteza orbitofrontal, y esa es como la encargada de toda la activación neurológica de la ansiedad. Quiero decir, al final las reacciones fisiológicas vienen dadas de esa activación. También sabes qué pasa, que muchas veces se asocia únicamente la amígdala, el Mm, hipocampo, o sea, el hipotálamo, perdón. Y esto sí que lo sabemos porque emocionalmente es lo que nos genera las reacciones o la conducta. Pero otras partes, como por ejemplo en la ansiedad, se da mucho que nos duele toda la parte de aquí a nivel físico, ¿no? Hay personas que han llegado a sentir hormigueos en toda la cabeza. Y hay personas que sienten mareos, vértigos. Esto no es casualidad. Se está dando una activación. Realmente todas las áreas están implicadas, pero a nivel fisiológico, la orbitofrontal es la que más regula o intenta regular, la pobre, toda la fisiología que quizá engloba, como taquicardias, sudores, etc. la sintomatología, ¿no? Sería Ujú, directamente a nivel fisiológico. efectivamente. Digamos. Porque el córtex prefrontal, ¿qué papel eh,
¿Ninguno? No, no, ninguno no. Todo el cerebro tiene, Sí, todo el cerebro se activa, tiene conexión. evidentemente, pero realmente esto tiene más que ver con el razonamiento lógico y con todo este tipo de cosas. Entonces, en ese momento, lo que más activo está, lo que más reaccionante conductualmente hablando, la amígdala. Que yo te he preguntado el córtex prefrontal porque entiendo que es muy necesario, tal vez para reducir un poco el impacto, ¿no?, que te puede generar ese estímulo. Claro, pero en la manera en la que la gente, por ejemplo, a nivel psicológico, no entrando en neuro, porque como les cuentes ciertas cosas, los pierdes, o sea, los has perdido. Sí. Entonces, realmente la gestión que haga cada persona tiene más que ver con las reacciones emocionales o cómo reaccionan ante los estímulos que realmente de la gestión del córtex prefrontal, por así decirlo. Comprendes como una especie de nube, como no vemos más allá y actuamos impulsivamente, y quizá todos estos recursos del córtex prefrontal no se dejan ver. Porque entiendo que el córtex prefrontal madura más o menos en ¿cuántos años madura? Más o menos 10, 12. No sé decirte Pero una madura a través aproximación. de luz, movimiento y sonido, Sí. sobre todo, ¿no? Claro, ahora estamos viendo que la juventud sufre con mayor facilidad ansiedad a nivel patológico. ¿Crees que tiene cierta relación desde los 4 años, pongo un ejemplo, desde los 4 años uso tablet, luz, movimiento y sonido, mi córtex prefrontal madura rapidísimo, pero se queda bastante vacío? Por supuesto, se limita mucho. ¿Y eso afecta a los estímulos externos que recibo y la generación de ansiedad? ¿Sabes qué pasa? Que normalizas. Si tú te pones estos estímulos desde muy pequeño, al final madura antes, pero por lo tanto se va normalizando a cierto ritmo. Entonces cargamos y cargamos y cargamos. Y cargamos más de lo que las otras partes del cerebro pueden asumir. Entonces al final lo que hacemos es, bueno, ¿por qué iba a tener ansiedad si hago lo que hace todo el mundo? El rendimiento es el que lleva todo el mundo. Tu presión interna es la que tú, claro, y descansas adecuadamente, o tu descanso es constantemente en un juego o redes sociales. Claro, eso es descanso. ¿Descanso son 11 horas al teléfono? O sea, efectivamente. No, pero me relaja. ¿Cómo te va a relajar? Ahí tiene que ver en la maduración que tú dices, pero que se queda muy limitado, efectivamente. Tenemos que dejar al cerebro, y por mucho que esto no va a pasar, socialmente no va a pasar. De hecho, hay muchas cosas que digo, no te voy a pedir porque sé que no lo vas a cumplir. Pero tenemos que dejar que nuestro cerebro madure a su tiempo, que se desarrolle al tiempo. Además, la exposición a drogas, a sustancias nocivas, la contaminación que hay también, todo al final afecta. Entonces, en la medida que nosotros podamos controlarlo, vamos a reducir el uso del teléfono móvil. Vamos a intentar no estar constantemente escuchando el mismo tipo de música. Variemos un poco, pongámonos música relajante, aunque no nos guste. Intentemos cerrar los ojos. Que descanse. Al final, ya hasta a veces digo, vete 5 minutos al baño, ciérrate los ojos y pon una música relajante y vuelve a empezar. Pero creo que piensan más en me voy a aburrir. Sí. Voy a aburrir y voy a pensar. Como si el pensamiento tuyo fuera negativo, ¿no? Como, ¿y qué miedo tienes a pensar? ¿Cuál es el miedo? Si estás aquí para mejorar, si el cambio no siempre es malo, ¿cuál es el miedo, no? Es como si tuviera aprendido que el pensamiento es un generador de ansiedad porque no puede controlar lo que piensa o no puede controlar lo que sueña. O no. Hay gente que tiene miedo de ir a la cama. Cuando está llegando la hora de ir a dormir, como sabe que sufre insomnio, a través del sobrepensamiento, dicen que prefiero no dormir. Y claro, si encima le restas el sueño a una persona, más de por sí falta de gestión, claro. Y cada vez más común. Tengo padres que me vienen con su hijo de 5 o 6 años, es que está sufriendo ataques de ansiedad. Y yo, 6 años, ataques de ansiedad, ¿lo veis normal? Bueno, ¿desde cuándo lleva usando el teléfono? Bueno, desde muy pequeño. Es que claro. ¿Lo ves normal? Es que si no, no para de llorar. Es que le entrenaste. Claro, yo le digo al padre, es que le entrenaste a darle una tablet para que se calle.
le drogaste. ¿Te das cuenta? ¿Y ahora qué podemos hacer? Claro, ahora de golpe no le puedes quitar la droga, ¿sabes? Tienes a un hijo, y aunque suene mal, drogadicto. ¿Drogadicto a qué? Totalmente. A dopamina. Sí, totalmente. Y encima lo que haces es que eso le genere dopamina y su propio cerebro no tenga necesidad de crear dopamina. ¿A qué relación tiene eso con la ansiedad? Luego eso cuesta mucho en los críos porque a no ser que sea a través de ejercicio físico o a través de, yo qué sé, juegos con otros niños, les corta mucho la imaginación y la capacidad de poder disfrutar jugando a solas, aunque que no sea con un piloto, ¿sabes? Claro. Entonces, qué duro, es que qué duro. Hemos hecho muy mal. No es por criticar, pero lo hemos hecho muy mal. Hemos hecho muy mal. A ver, yo admiro a esos padres, madres, que les prohíben usar el teléfono hasta sus 15 años. Está muy bien. Y luego cuando les haces pruebas y tal, es que se ve muy calcado ahí, o sea, muy plasmado. Quiero decir, ves por ejemplo, justo tengo un paciente, 13 años, que dice las cosas claras, sabe lo que quiere, cómo lo quiere, saca 8, 9, 10 sin darse cuenta, hace deporte, estudia otras cosas además. Quiero decir, está sobreactivado y está sin ansiedad. Es como, sé mis capacidades, lo que puedo, lo que no puedo hacer, pero es como que su cerebro tiene las capacidades adecuadas, las que tiene de manera natural, pero el resto... Los recursos, la toma de decisiones, o sea, ha ido tomando decisiones, ha ido viendo qué hacer, cómo hacerlo, claro. O sea, ¿cómo tratas estos casos? De normal no suelen venir muchos casos así, es cierto, pero bueno, siempre intento como que ese sea el espacio donde empiecen a hacer introspección. Tampoco lo trato con una dureza o focalizado a eso porque es lo que digo, muchas veces como que les puedes llegar a asustar, incluso agobiar y se quieran marchar. Pero sí que a lo mejor cuando he estado con niños que neurológicamente no tienen un problema, pero no tienen un problema neurológico, Entiendo. ¿vale? Pero sí que tienen este problema, como dices tú, y cognitivamente esto les afecta en los estudios y les afecta en todo. Entonces, lo que intento es que sea un momento de introspección, de ¿y cómo ves a tu compañero esto, no? ¿Y qué opinas de, no, bueno, pues qué ha pasado? Bueno, pero ha pasado, mira, yo opino tal, ¿qué opinas tú, no? E intentar como que conecten un poco con ellos mismos y al final son ellos los que te dan más ideas, ¿no? Como, ay, y si en lugar de hablar de esto hoy hablamos de esto, que es que me gustaría tal, lo estuve pensando el otro día y dices, ostras, estuvo pensando el otro día. ¿Qué es eso? No, es que es complicado, ¿eh? Que un niño se desvincule de... Sí. Pero cuando vienen al principio es como, ¿y yo qué voy a pensar? O ¿te gusta esto? No sé. Sí. Le da igual todo. ¿Y qué haces? Pues más o menos te explica un poco lo que hacen los demás también. Efectivamente. Y a partir de ahí, pues, oye, ¿qué opinas? Oye, tal. Oye, me pasó, y ya empiezas como, me pasó esto el otro día. Ay, pues esto sí que me molestó. Y dices, y al final de las sesiones siempre pregunto, bueno, pues ¿cómo te has sentido, no? Pues bien, aliviado, hoy no me siento tan bien, o eres capaz de sentir. ¿Te ha pasado algo? No. ¿Has tenido ansiedad? No. Puedes hacerlo en tu casa. Puedes escribir un diario, me da igual. Muy bien. Puedes colorear, puedes dibujar, puedes pasar tiempo contigo, no pasa nada. No, pero eso es porque estás tú, esto lo hacen mucho también. Sí. Bueno, imagina que estoy yo al principio si eso te vale, pero al final te vas a quedar tú solito, ya lo verás. Y al final, pues, haciendo introspección, llegan a preguntarse cosas un poco más complejas y quizá no tienen la necesidad. ¿Qué sucede? Que salen de consulta y TikTok otra vez. Es lo que hay. ¿Qué voy a decir? Es que además yo también soy muy consumidora de redes. Además de creadora, consumo muchas redes sociales y lo digo abiertamente. Pero cuando estoy saturada, hago con el móvil para el sofá. Claro. Y sé diferenciarlo porque mi generación es otra. Sí, Yo no sé
de qué manera lo van a poder hacer estas generaciones. Claro, porque tú en parte creciste sin esa tecnología. Efectivamente. Claro, pero... Yo creo que sin móvil creo que hasta los 12, 13 años yo no tuve un teléfono. Muy bien. No lo necesitaba porque vivía al lado de mi instituto, o sea, ya está. Pero sí que echo de menos nuestra generación Messenger. Te conectas a las 8 de la tarde y a las 10 de la noche como mucho. De acuerdo, sí. Claro, pero ya está. ¿Tú sabes a mí la angustia que me dio la primera vez que me descargué WhatsApp? Porque pensaba que se podía desconectar. Y yo le pregunté a una amiga, vale, ¿y cómo se cierra la sesión? Y me dijo, no, esto sigue abierto. Y yo dije que sigue abierto, que me podéis escribir, que... Buah, estaba en la cama además cuando pasó esto, me recuerdo perfectamente. Eliminé la aplicación. Sí, me generó mucha angustia, Dios, y ahora piensas, si el WhatsApp es el menor de tus problemas, ¿no? Porque todo es tan súper accesible. Uy, sí, qué angustia. ¿Qué recuerdos? Realmente. Y hay también muchos padres, madres que ponen la excusa de es que tiene déficit de atención. Pero, claro, una pregunta que te hago. ¿El trastorno de déficit de atención e hiperactividad realmente hay más casos porque se diagnostican más o porque realmente el uso de las tecnologías ha aumentado ese trastorno? Creo que primero se diagnostica más. Esto es algo, porque además cuando vienen con TDAH, ya los padres van notando ciertas conductas en sus hijos y les retiran aquellas cosas que les hacen estar más irritables, que, ¿sabes? Que vienen como con la mosca detrás de la oreja. Entonces creo que se diagnostica más, pero que los padres vean la conducta tiene mucho que ver con la exposición. Claro. A estas o redes sociales o juegos, ¿eh? O sea, estoy hablando de todo esto, todas las tecnologías. Sí. Creo que se enfatizan los síntomas y por eso los padres lo ven más y por eso se diagnostica más. Porque cuando vienen, no, le hemos retirado o le retiramos. Hombre, sí, se lo has retirado, pero ha estado expuesto. Yo le veo al niño cuando ve a lo mejor en la sala de espera que hay alguien con el móvil y estaba... El niño se le hacen los ojos así. Sí, incluso se acerca. Como se acerca y... Sí. Hombre, intentamos, pero lo habéis intentado ahora que habéis visto que las conductas son disfuncionales escolarmente. Normalmente también dan alarma los profesores. Y esto que de golpe se usaban tablets, teléfonos y tal, y ahora está prohibido el teléfono. ¿En qué quedamos? Claro. Claro, también es mucho más trabajoso para los profesores. Sí. El uso de tablets y de móviles y de ordenadores. Pero que a la vez también los profesores ya tienen trabajo controlando sus potestades, ¿no? Podríamos decir, porque cada vez están más capados, podríamos decirlo, ¿no? Frente al rol del profesor, tipo, efectivamente, enseña y ya está. Y no te quejes. Sí, que no haya una implicación con el alumno. Como, claro, ¿qué puede generar esto a largo plazo? ¿Qué diferencia va a haber tú, yo, con ellos, ellas, ¿no? Pues yo creo que principalmente los profesores deberían ser un referente, tanto para bien como para mal. El típico profesor que te dice no vas a llegar a nada, podría decirte de otra manera, pero es una manera de implicarse. Mala. Pero bueno, esto ya viene de otras generaciones. Pero el no implicarse conlleva que al final los niños no vinculen, no tengan ningún referente o alguien que les motive a continuar. Los padres son padres y no pueden estar constantemente cubriendo carencias. No, es que en el colegio, no, es que tal. No pueden ni ser amigos ni ser profesores. Es que no se puede. Entonces al final generas una carencia. Para mi gusto, considero que mayor implicación de los profesores, quizá incluso te diría que con el tema de todas las neurodivergencias, creo que una mayor implicación haría que no tuviera que estar constantemente en el centro neuropsicológico. El crío. Estaría bien. Porque el crío necesita hablar mucho, necesita que le entiendan y a lo mejor son 2 horas a la semana, que podría ser una perfectamente, ¿eh? Pero claro,
también están muy capados, es lo que dices. Depende de cómo se impliquen, es disfuncional o no. Y a veces dicen, mira, pues cojo, hago mi trabajo y me voy. Se acabó. Y si te das cuenta, los reflejos, al no poder cogerlos ni de sus padres ni de los profesores, los cogen de las redes sociales. Efectivamente. Y a veces son muy tóxicos porque no conoces a esa persona. No, tal vez el mensaje que está dando es simplemente para vender un producto, tal vez. Sí. Muy sectario también. Es decir, hay alguien que me entiende, pero ese alguien también tiene una ideología que sin querer está trasladando. Porque, bueno, tus redes sociales las usas como quieras, que te conviertas en mayor o menor referente a yo digo lo que pienso. Ya, pero es que una persona altamente influenciable por empatía, porque cree comprenderse a través de ti, también está llegando al odio, estás incitando al odio muchas veces, a que se forme un bando, a que se forme otro, y vienen con ideas preconcebidas también. Y además ahora añade como variables de lo que estamos hablando, que es la ansiedad. Además añade la conducta de evitación y huida. Es me meto en las redes sociales y trago todo lo que sea y sufro un sesgo. Y entonces ya no sé exactamente lo que quiero y tal vez me cojo lo primero que veo. Sí, 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 sí. La compulsividad, mira, de hecho, estuve en un curso donde decían que juraría que dijeron el miércoles, o el lunes o el miércoles, sobre las 11 de la mañana es donde más se está consumiendo, donde más compra la gente. Yo creo que es el lunes, porque vienes de una jornada de después de trabajar, de tal, y no sabes de qué manera regular la ansiedad. Las 11, fíjate, es una hora que a lo mejor ya llevas unas horitas trabajando, necesitas huir. Y si tu cuerpo no puede, pues tu cerebro tiene que escapar. Bueno, sí, se Y encuentra sí, y relación. empiezan a comprar y claro, entras en redes y empiezan a comprar y empiezas a consumir cosas que no necesitas. No. Y además es como entendemos que el marketing se basa en el neuroticismo, básicamente, en la facilidad, ¿no?, de esa manipulación. Lo que se quiere vender en un supermercado te lo ponen a la altura de los ojos, por ejemplo. Pues vale, ahora ya añadimos que los teléfonos, si nos ponemos tú y yo a hablar sobre coches de renting, verás cómo te saldrá publicidad de coches de renting. Sí, qué miedo. ¿Es que da miedo? ¿Ves? La Mireia de WhatsApp de los 15, 16 años sentiría miedo ahora mismo, claro, de decir, uy. Estoy pensando en comprarme un colchón. Ya verás que tendré publicidad de colchones. Totalmente. Entonces es como si nos cogen del cuello y dicen, compra esto, compra lo otro. Y esto nos genera ansiedad, porque a veces no podemos comprarlo, no podemos permitirnoslo, lo que sea. Añadir frustración. Efectivamente, no salimos de la burbuja. Estamos ahí enfrascados. Sí. Pero la terapia es importante por eso, porque al final, mira, el mínimo es que pasas una hora lejos de todo eso. Ya solo eso es beneficioso. Totalmente. Entonces, acudamos a terapia. Abrir los ojos, exacto. No, nos queda esto para un segundo capítulo hablando del tema, pero la ansiedad engloba y se enlaza, ¿no?, con otras patologías y estados de ánimo. Entonces, la verdad es que te agradezco mucho que hayas podido venir hoy. Gracias a ti también por invitarme. Sé que vas justa de tiempo, pero bueno, la verdad es que de nuevo. Pero se puede repetir, hombre. No, se puede repetir. Habrá quedado bien. Y bueno, espero que te haya sido ameno la conversación. Ha sido increíble, muchas gracias. Me alegro. A ti. Y bueno, ya sabéis, es muy importante sobre todo saber vuestras opiniones y sobre todo a través de un like, un comentario y suscribiros para ver próximos capítulos.